El millonario defendió a la niña maltratada por su padrastro, el secreto que cambió todo. La Ciudad de México brillaba con luces intensas desde sus rascacielos. Millones de historias se escondían bajo el zumbido incesante de vida. Pero en el fondo de este contraste de opulencia y sombras, Alejandro Mendoza se aferra a su soledad. Un millonario introvertido que ha tejido su fortuna en la alta sociedad, pero que evita las miradas y las fiestas. Para él, la vida era como un laberinto de espejos, donde cada reflejo le mostraba lo que temía, su pasado. Una noche, mientras recorría las calles de un barrio olvidado, en busca de inspiración para su nuevo proyecto benéfico, un grito lo hizo frenar. Era un sonido desgarrador que se coló en su corazón. Pensando que podría ignorarlo, decidió avanzar, pero algo lo detuvo. La curiosidad lo empujó hacia una esquina oscura. Allí estaba ella, Sofía, una niña de no más de 10 años, con ojos grandes y cansados que hablaban de un mundo lleno de dolor. Su mirada estaba llena de miedo. «¡Suéltame!», gritó desafiante, enfrentándose a su padrastro, un hombre que emanaba poder y agresión. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Algo en esa pequeña guerrera le resonaba, como si sus gritos fueran ecos de su propia infancia llena de secretos que había preferido olvidar. De repente, se vio a sí mismo de vuelta en el pasado, cuando la tristeza invadía cada rincón de su casa. Un impulso irracional lo llevó a intervenir. «Basta», ordenó con una voz firme, aunque su corazón latía desbocado. Los ojos de Sofía se ampliaron, llenos de sorpresa y esperanza. El padrastro lo miró con desprecio, pero la tensión en el aire era palpable, como si el silencio mismo estuviera esperando lo que sucedería a continuación. Alejandro no sabía qué lo había llevado a ese lugar. Era una trampa mortal, una lucha contra una sombra que podía destruirlo todo. Pero mientras el hombre avanzaba hacia él, se sintió más vivo que nunca, dispuesto a arriesgarlo todo por la pequeña que lo miraba con esos ojos tan profundos. Mientras más conocía a Sofía y su historia, más se percataba de un hilo invisible que unía su vida con la de ella. La niña no solo era víctima, también era un reflejo de su dolor. El eco de su pasado resonaba en cada palabra que ella compartía. Alejandro, atrapado entre la urgencia de protegerla y el miedo a enfrentar sus propios fantasmas, comenzó a desentrañar un secreto familiar que nunca pensó revelaría. Sin embargo, justo cuando su propósito parecía claro, un mensaje anónimo llegó a su teléfono. «Te estás metiendo en aguas profundas, Mendoza. Asegúrate de que tu pasado no salga a la luz». El miedo recorrió su espalda como un escalofrío. Las fuerzas en su contra eran más poderosas y cercanas de lo que había imaginado. Mientras la tensión crecía, Alejandro miró a Sofía con una promesa silenciosa. Aquel vínculo inesperado lo mantenía atado a ella en un camino incierto. Podría enfrentar no solo a su enemigo, sino también a los secretos que lo habían mantenido en la oscuridad. Las respuestas se desvanecían en la neblina de la incertidumbre, pero una cosa era clara: la lucha apenas comenzaba. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Alejandro miraba a Sofía, el miedo en sus ojos, y sintió que el tiempo se detenía. La tensión en el ambiente era palpable. El padrastro se acercaba, su sombra amenazante crecía. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», gruñó, pero Alejandro se mantuvo firme. «Aparta de ella», gritó sin saber de dónde venía la valentía. Sofía le dirigió una mirada de agradecimiento, pero también de preocupación. Era como si en ese instante ella entendiera el peligro en el que se metía al involucrar a otro en su tormento. De repente, un estruendo resonó en la calle. Una explosión cerca, seguida de gritos aterrorizados. El ruido sacudió el edificio más próximo. La escena cambió al instante. La gente comenzó a correr. El padrastro retrocedió. En ese momento de confusión, un hombre salió de la nada, con un rostro que Alejandro reconoció de su pasado.
Un viejo amigo que había sido más que eso. Rodrigo, exclamó confundido y asustado. Rodrigo extendió la mano, y en sus ojos había un brillo que decía más que 1000 palabras. Alejandro, lo siento. Tengo que sacarte de aquí. ¿Qué haces aquí?, preguntó Alejandro, sin entender cómo la vida de aquel hombre se había entrelazado tan inesperadamente con su presente. Pero no había tiempo para explicaciones. El taumaturgo de la tragedia comenzó a remolinarse a su alrededor. Sofía seguía allí, temblando, mientras el caos envolvía el barrio. Gente corriendo, sirenas a lo lejos. Rodrigo tomó a Sofía de la mano. «Vamos», dijo, pero la niña se resistió. «No me dejes solo», suplicó con una voz temblorosa. La imagen de la pequeña guerreando por su vida lo atravesó, recordándole su propia infancia, llena de laberintos y sombras. «No, no la dejes», dijo Alejandro, aferrándose a Sofía, mientras su corazón se aceleraba. Era un torrente de emociones, de recuerdos. Rodrigo miró a Alejandro, su expresión se tornó seria. «Tienes que entender, lo que hay en juego es más grande de lo que creías. Ella no es solo una niña, no lo es». Alejandro sintió un helado en el estómago. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, pero ya él, corazón, le advertía que el giro de los acontecimientos era más siniestro de lo que imaginaba. Fue entonces cuando Rodrigo reveló la verdad. «Sofía es tu hermana». El aire se volvió denso, como si se le fuera el aliento. Sofía lo miró, confusionada, el horror reflejado en sus ojos. «¿Qué?», fue lo único que pudo pronunciar. Alejandro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Cómo era posible? Todo lo que había olvidado, todo a lo que había huido durante años. Volvió con una fuerza implacable. El mundo a su alrededor parecía caer en pedazos mientras luchaba por asimilar la realidad. Las sirenas sonaban más cerca. El padrastro empezaba a acercarse de nuevo. «¿Hermana?». Se sintió atrapado en un torbellino de emociones. El miedo, el dolor y la traición golpeando como olas. «No hay tiempo», dijo Rodrigo, arrastrando a Sofía y a Alejandro hacia un callejón oscuro. «Están buscando, y si nos encuentran no será solo un golpe. Hay personas que quieren lo que ella tiene». Mientras se adentraban en la oscuridad, una pregunta quedaba flotando en el aire, aplastante y envolvente. ¿Qué era Sofía realmente? ¿Por qué su vida estaba conectada con el pasado que Alejandro había dejado atrás? El reloj parecía correr en su contra, las sombras acechaban, la lucha apenas empezaba, y la verdad, esa verdad desgarradora y devastadora, amenazaba con liberarse. ¿Cuánto tiempo les quedaba antes de que todo se hiciera añicos? Mientras se adentraban en el callejón, la oscuridad dejaba poco espacio para pensar. La respiración de Alejandro era un tamborileo en sus oídos, y su corazón palpitaba como un loco. Sofía estaba en sus brazos, y podía sentir el temblor de su pequeño cuerpo contra el suyo. Rodrigo, a su lado, parecía perdido en un mar de confusión, entre las sombras que acechaban y las revelaciones que se habían desatado. «Hermana», la palabra resonó en su mente, como un eco retumbando en un túnel. Sofía lo miraba con esos ojos grandes y llenos de miedo. «¿Qué quieres decir con eso, Rodrigo?», preguntó Alejandro. La voz le salió casi como un susurro, temiendo la respuesta. «Escucha», dijo Rodrigo, su rostro ahora serio, como si el peso de sus palabras cruzara una línea que no se podía deshacer. «Tu familia no es lo que piensas, nunca lo ha sido. Sofía, ella es más especial de lo que imaginas». Las sirenas a lo lejos se acercaban cada vez más, como una amenaza inminente. «No tenemos tiempo», añadió Rodrigo, mirando hacia la entrada del callejón, donde la luz de las farolas apenas iluminaba el camino. «Tú lo sabías, Alejandro, lo sabías y aún así». Con cada palabra, la tensión crecía. Una sombra cruzó su visión. Un grupo de hombres se acercaba. Sus rostros inquietantes se recortaban contra la neblina de la noche. «Corhan», gritó Rodrigo, tirando de ellos hacia un laberinto de calles angostas y callejones oscuros. El ruido de sus pasos resonaba en el aire tenso. El miedo llenaba el pecho de Alejandro. «Para, así no puedo pensar». Pero la urgencia era palpable. Rodrigo se giró, mirándolo con una mezcla de desesperación y determinación. «Escucha, no puedes dejar a Sofía. Ella es tu hermana, y hay cosas que debemos descubrir, cosas que están atadas a tu pasado». «¿Qué cosa? ¿Qué está pasando?». Alejandro sentía que el aire no llegaba a sus pulmones. La mente le daba vueltas. La idea de que Sofía, esa niña perdida y asustada, fuera su hermana lo golpeaba como un puño.
¿Qué la hace especial, Rodrigo? Pero en ese instante, un grito desgarrador interrumpió su charla. Venía de detrás de ellos, de la multitud que se dispersaba en pánico. No, no, no. Alejandro sintió que su corazón se detenía. La imagen de Sofía, perdiéndose entre el caos, lo invadió. Justo cuando Rodrigo estaba a punto de responder, una explosión opacó sus palabras. Los cristales de un coche cercano estallaron, volando por los aires. Alejandro sintió una ráfaga de aire caliente, seguido del eco aterrador de la detonación. Se agachó instintivamente, protegiendo a Sofía con su cuerpo. El caos se desató a su alrededor. Gritos, sirenas y el olor a humo llenaban el aire. «Sofía», gritó Alejandro, su voz rasgada por el miedo. La niña estaba por ahí, la habían dejado momentáneamente en un rincón, mientras trataban de cubrirse. La preocupación lo consumió. ¿Dónde estaba? Con un grito profundísimo, un nuevo horror invadió la escena. Un grupo armados se movía rápidamente. Y entre ellos, el padrastro de Sofía se alzó. Se movía con una confianza implacable, un destello de maldad en sus ojos. «La niña», rugió. «Alejandro, tenemos que irnos». Rodrigo tiró de él. Pero en ese instante, el pasado se desató con fuerza. Una figura conocida emergió de las sombras. Una mujer. Era su madre, la que había dejado atrás. No, no puede ser. Alejandro sintió un frío helado recorrer su cuerpo al reconocerla. La mirada de su madre reflejaba la angustia y el rencor. «No deberías haber vuelto, Alejandro», dijo con voz firme. «Esto es culpa tuya. Ahora Sofía». El mundo de Alejandro se detuvo. Todos los secretos, todas las sombras, se estaban revelando. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y qué la unía? ¿A él tan peligrosamente? Mientras la verdad y el peligro se entrelazaban, Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo él. No había más caminos de vuelta. La batalla estaba a punto de comenzar, y explorar su historia podría costarle todo. Pero, ¿cuánto tiempo le quedaba antes de que todo se desmoronara? El caos seguía moviéndose a su alrededor, pero Alejandro estaba atrapado en una tormenta de emociones. «¿Qué quieres decir con eso, Rodrigo?», gritó. La incredulidad en su voz era palpable. La idea de que Sofía, esa pequeña guerrera, pudiera ser su hermana, lo chocaba como un golpe a la mandíbula. «No hay tiempo para explicaciones profundas». Rodrigo tiró de ellos con fuerza. «Debemos irnos ahora». Pero Sofía, temblando, lo miraba con esos ojos grandes que reflejaban más temor del que un niño debería conocer. «¿Soy tu hermana?», preguntó ella, su voz apenas un susurro que se perdía en el tumulto de gritos y sirenas. «Sí, pero no es lo que parece», dijo Rodrigo mientras corrían por el callejón, sus pasos resonando como un latido acelerado. Alejandro sentía que su corazón intentaba escapar, que el pánico lo consumía. «Tienes que confiar en mí. Ella necesita protección». Fue entonces cuando el padrastro, que parecía un espectro acechando desde las sombras, hizo su movimiento. «Regresa, Alejandro», rugió, como un monstruo que saben que ha estado esperando su hora. Pero algo dentro de Alejandro se encendió. No era solo su pasado el que lo había llevado ahí. Era él. Presente, el miedo de Sofía. «No te la llevarás», dijo con voz firme, su columna erguida. Sin embargo, lo que sintió al mirarla fue más fuerte que cualquier amenaza. De repente todo se volvió un torbellino. Una luz brillante iluminó el callejón. El sonido de detones retumbó en el aire. Alejandro se agachó instintivamente, cubriendo a Sofía con su cuerpo. ¿Qué estaba pasando? Era una explosión. El estruendo fue ensordecedor. El mundo se volvió un caos de gritos y humo. Alejando un instante de su mente lo que había escuchado, Alejandro sintió que se le escapaba el aire. «Rodrigo, ¿estás bien?» «Sí, pero debemos movernos ya», Rodrigo gritó mientras se apresuraban a salir del lugar. Las sombras tomaban forma, y la posibilidad de que algo peor ocurriera se sentía en el aire. Otro grito desgarrador resonó en la distancia. Era Sofía, su pequeño cuerpo freezing, tensándose. Alejandro la abrazó cerciorándose de que estuviera a salvo. «Todo va a estar bien, prometo protegerte». «Alejandro, no entiendes», gritó Rodrigo, su voz mezclada con el clamor. «Tú y Sofía tienen un pasado entrelazado. No es solo por su seguridad, es por la verdad». Cuando dieron vuelta a la esquina, llegaron a una plaza abarrotada.
Mucha gente corriendo, buscando refugio. Pero en medio de ese caos, una figura conocida apareció. Era su madre, de pie en el centro, ojos fijos en él, como un espectro del pasado. «Te dije que no debías volver», gritó, su voz cortando el viento. Alejandro sintió que el mundo se le desgarraba. «¿Por qué?», preguntó, atónito por la revelación. Pero antes de que pudiera procesar más, Sofía soltó un grito. «Aléjate de él». Un hombre de rasgos duros la estaba sujetando. El rostro de su padrastro se iluminó por el fuego del caos. Era como si un monstruo del pasado hubiera cobrado vida. Y Alejandro se sintió atrapado entre su propia historia y la de Sofía. «No», gritó Alejandro avanzando sin pensar, pero un movimiento rápido le cerró el paso. Un dolor punzante se disparó en su brazo. Su cuerpo se congeló. «Tienes que recordar, Alejandro». La voz de Rodrigo resonaba en su mente, pero el ruido crecía. Las sirenas, los gritos, todo parecía verse envuelto en una neblina aterradora. Y en ese instante el hombre que había arrastrado a Sofía lo empujó al suelo. «Tú no perteneces aquí», rugió. Pero de repente, una explosión de luz iluminó el fondo del callejón, y en un parpadeo, la verdad dejó de estar oculta. En medio del horror, las palabras de Rodrigo resonaron de nuevo. «Sofía es más especial de lo que imaginas». Y ahí, en una revelación abrumadora, Alejandro vio cómo Sofía se desvanecía en la luz, y con ella, todo lo que había creído saber se convertía en cenizas. «¿Qué está pasando?», gritó, su voz llena de pánico. Pero cuando las sombras finalmente se acallaron, una verdad devastadora quedó al descubierto. Sofía no solo era su hermana, era la clave para desentrañar un secreto familiar que penaba sobre ellos como una nube oscura. Ante él, la verdadera pregunta lo golpeó. ¿Quiénes eran realmente y qué se les había ocultado? Mientras todo empezaba a resquebrajarse, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero peligro no era su padrastro ni el caos a su alrededor. Era la verdad que nunca quiso enfrentar. La lucha apenas comenzaba y el tiempo se acababa. ¿Podría descubrirlo antes que la oscuridad se lo llevara todo? El aire se volvió denso y angustiante. La voz de su madre resonando en su mente como un eco aterrador. «Esto es culpa tuya, ahora Sofía». Aquellas palabras cortaron la respiración de Alejandro como si un cuchillo hubiera atravesado su pecho. ¿Cómo podía su propia madre, la mujer que lo había dejado en un momento de su vida que ni quería recordar, aparecer en el medio de todo este caos? «No, no puede ser», gritó. Pero las sombras de su pasado se cerraban sobre él sin piedad. Sofía estaba temblando en sus brazos y él sabía que debía protegerla, pero la confusión lo dominaba. La imagen de su madre se desvanecía y florecía al mismo tiempo. ¿Por qué ahora, cuando más lo necesitaba? «Rodrigo, ¿qué significa esto?». El amigo de su infancia, con la mirada espantada, sabía que no había más tiempo. «Alejandro, ahora no es el momento, debemos irnos». El caos los rodeaba, la presión de la situación se hacía intolerable, como si el aire se estuviera desvaneciendo. Sofía soltó un grito ahogado al ver a su padrastro acercándose con una rapidez inhumana. «Alejandro». Su voz era un lamento que atravesó el corazón de su hermano. Con un impulso casi instintivo, Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo el latido de su pequeño corazón resonar junto al de él. «No te la llevarás», gritó a su padrastro, pero el hombre sonrió, una sonrisa torcida, aterradora. «¿Crees que tienes el poder para protegerla? No sabes nada de lo que está pasando, ni de ella ni de ti». En ese momento de repente todo se congeló. El caos se desdibujó, y Alejandro se sintió como si estuviera flotando, atrapado entre la realidad y un oscuro recuerdo. Los ojos de su madre se entrecerraron, llenos de desprecio. «Tú no lo entiendes, Alejandro. Ella es el único vínculo que queda. Lo que sea que haya que hacer, deberá hacerse». Alejandro sintió un giro helado en su estómago. «¿Qué quieres decir con eso?». Las palabras apenas salieron de su boca cuando un grupo de hombres armados emergió de la oscuridad, sus rostros desdibujados por la sombra. La tensión eléctrica en el aire se volvió palpable, como un hilo que podría romperse en cualquier momento. «Cuidado», gritó Rodrigo, empujándolo hacia un lado, mientras la ráfaga de disparos llenaba el aire. Alejandro cayó al suelo, aterrorizado y sin aliento. En un instante, todo lo que creía saber sobre su vida se desplomó. El estruendo de balas resonaba como un eco de
Su infancia más oscura. Sofía, corre, le gritaron. Pero los ojos de la niña se estaban llenando de lágrimas. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Ella estaba atrapada en el horror. De repente, recordó algo, una visión fugaz de su madre en medio de aquel caos. Alejandro, la prueba. ¿Qué prueba?, cuestionó él, sabiendo que el tiempo no estaba de su lado. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, el sonido de una explosión volvió a retumbar, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. Sofía caía, Rodrigo gritaba, y el rostro de su madre se transformaba en un monstruo. Tenla cerca, siempre. El giro de los acontecimientos era tan inesperado que lo dejó sin respiración. ¿Qué era lo que realmente estaba en juego? ¿Qué le había ocultado su madre? Y en medio del caos, un hombre de pie, en la esquina del callejón, encendió una cerilla. La luz iluminó su rostro. Era un viejo conocido, alguien que había estado en su vida mucho antes de todo el sufrimiento que le había seguido. La verdad, dijo el hombre, y Alejandro sintió que el mundo se le venía abajo. Tu vida está unida a su vida por razones que son más allá de lo que crees. Sofía no es solo tu hermana. Ella es la clave de algo mucho más oscuro. ¿Qué? Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Cambió el enfoque de la realidad y un grito horrible salió de su pecho. Las visiones comenzaron a caer en su mente. La vida de su madre, su conexión con Sofía. Pero era demasiado para asimilar. Todo se volvía oscuro. La verdad era un gran laberinto donde estaba atrapado. ¿Cuánto tiempo les quedaba antes de que todo se desmoronara? ¿Y qué significado tenía todo esto? Sofía, ensombrecida por la confusión, miraba hacia él con ese mismo miedo que él había conocido de niño. De repente un susurro al borde de su oído. Eres parte de nosotros. Siempre lo has sido. Un nuevo terror lo envolvió. ¿De qué se trataba realmente? ¿Quién era él? ¿Y quién era Sofía en su vida? La batalla apenas comenzaba, y la verdad podría destruirlo todo. El aire se volvió denso y angustiante, y la voz de su madre resonaba en su mente como un eco aterrador. Esto es culpa tuya, ahora Sofía. Aquellas palabras cortaron la respiración de Alejandro. ¿Cómo podía su madre, la que había desaparecido de su vida, aparecer ahora en medio de este caos? No, no puede ser, grité. Las sombras de su pasado lo atrapaban sin piedad. Sofía temblaba en sus brazos, y él sabía que debía protegerla, pero la confusión lo dominaba. La imagen de su madre se desvanecía y aparecía al mismo tiempo. Rodrigo, ¿qué significa esto? Rodrigo, con una expresión de horror en su rostro, sabía que no había más tiempo. Alejandro, ahora no es el momento. Debemos irnos. El caos los rodeaba, la presión de la situación. Era intolerable. Sofía gritó al ver a su padrastro acercándose rápidamente. Alejandro, su llanto era un lamento que atravesó el corazón de su hermano. Con un impulso casi instintivo, Alejandro la abrazó con fuerza. No te la llevarás, retumbó su voz con una fuerza que no sabía que tenía. Pero el padrastro solo sonrió. Una sonrisa torcida, aterradora. ¿Crees que puedes protegerla? No sabes nada de lo que está pasando. Ni de ella, ni de ti. En ese instante, Alejandro sintió que todo se congelaba. El ruido, la gente corriendo a su alrededor, nada parecía importar. En un segundo se sintió atrapado entre su realidad y un recuerdo oscuro. La mirada de su madre se convirtió en un monstruo. Tú no lo entiendes. Alejandro, ella es el único vínculo que queda. Lo que sea que haya que hacer, deberá hacerse. Una nueva verdad lo golpeó. La voz de su madre parecía burlarse de él, pero el pánico lo inundaba. Antes de que pudiera reaccionar, un grupo de hombres armados emergió de la oscuridad. ¡Cuidado!, gritó Rodrigo, empujándolo hacia un lado, justo cuando el aire se llenó de disparos. Las balas silbaban por sus oídos. Alejandro cayó al suelo, horrorizado. En un segundo, todo su mundo se desmoronaba. El caos era ensordecedor. «¡Sofía, corre!», le gritaron, pero la niña lo miraba con esos ojos grandes, llenos de lágrimas. La presión de protegerla le quemaba por dentro. «No, no, no». Un grito ahogado salió de su pecho cuando vio cómo un hombre de rasgos duros la sujetó. Las visiones de su infancia regresaban como sombras aterradoras. «Alejandro, ten cuidado», Rodrigo le gritó, pero Alejandro no podía apartar la mirada de su hermana en peligro. El hombre que la sujetaba era su padrastro. Su rostro estaba lleno de una rabia que nunca había visto. «Regresa, Alejandro.
rugió el padrastro, avanzando hacia él. Alejandro sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo lo paralizaba. «Déjala ir, eres un monstruo». De repente, un estruendo retumbó en el aire. Una explosión cerca los sacudió, haciéndolos caer al suelo. En el caos, un rostro familiar apareció en el humo. Era su madre, pero esta vez, en sus manos brillaba un objeto, una pequeña caja, y en su mirada había un vacío profundo. «No, no tiene que ser así», gritó Alejandro, sintiendo que el mundo se desmoronaba. La caja brilló con una luz intensa, iluminando todo el lugar. En ese instante escuchó una risa oscura. «Esta es la prueba», dijo su madre, y una sensación helada recorrió la espalda de Alejandro. «La prueba de todo lo que has olvidado». El horror se apoderó de él en un instante. Mamá no. Pero fue demasiado tarde. La caja se abrió, liberando una energía que parecía absorber todo a su alrededor. Alejandro sintió un tirón en su interior, como si su propia historia estuviera siendo desatada, mostrando secretos que había querido enterrar. «Sofía», gritó con desesperación, mientras las sombras danzaban a su alrededor. La luz se desvanecía de la escena, y en su mente, una revelación abrupta lo golpeó. La imagen de su madre, la de su infancia, y de Sofía entrelazándose en un solo instante. «Ella es tu hermana, pero también es más, lo que nunca debiste saber». Y en ese momento, el rostro de Sofía se alteró. «¿Qué hay en la caja, hermano? ¿Qué significa todo esto?». Los ojos de la niña reflejaban el miedo, pero también una luz de comprensión que Alejandro no podía procesar. «No hay tiempo, debemos irnos». Pero algo en el aire se sentía diferente. La verdad estaba resurgiendo. ¿Qué era lo que realmente estaba en juego? ¿Y a cuántos afectaría? Mientras la luz de la caja se desvanecía, una sombra oscura se acercaba, su figura aterradora más cerca de lo que había imaginado. Las vidas de Alejandro y Sofía estaban a punto de cambiar para siempre. Pero antes de que pudiera gritar, un silencio aterrador se instaló. ¿Cuánto tiempo les quedaba antes de que todo se desmoronara? ¿Y cómo enfrentarían la verdad que estaba a punto de revelarse? La batalla apenas comenzaba, y el tiempo se agotaba. El aire se volvió denso y angustiante, y la voz de su madre resonaba en su mente como un eco aterrador. «Esto es culpa tuya. Ahora, Sofía». Aquellas palabras cortaron la respiración de Alejandro. ¿Cómo podía su madre, la que había desaparecido de su vida, aparecer ahora en medio de este caos? «No, no puede ser», gritó, sintiéndose atrapado entre su pasado y el presente. Sofía, temblando en sus brazos, lo miraba con esos ojos grandes llenos de miedo. Todo era un torbellino. «Rodrigo, ¿qué significa esto?». Rodrigo, con una expresión de horror, no tenía tiempo para explicaciones. «Alejandro, ahora no es el momento. Debemos irnos». El caos a su alrededor era abrumador. Sofía gritó al ver a su padrastro acercándose rápidamente. «Alejandro». Era un lamento desgarrador que atravesó el corazón de su hermano. Con un impulso instintivo, Alejandro la abrazó. «No te la llevarás». La voz de Alejandro resonó con una fuerza inesperada. Pero el padrastro solo sonrió. Una sonrisa torcida, repugnante. «¿Crees que puedes protegerla? No sabes nada de lo que está pasando. Ni de ella ni de ti». De repente, todo se detuvo como si el reloj hubiera dejado de funcionar. La mirada de su madre se transformó en una especie de monstruo del pasado, y las sombras de aquel tiempo se ciernen sobre ellos. «Tú no lo entiendes, Alejandro. Ella es el único vínculo que queda. Lo que sea que haya que hacer, deberá hacerse». La realidad se desdibujaba mientras un grupo de hombres armados emergía de la oscuridad. «Cuidado», gritó Rodrigo, empujándolo hacia un lado, cuando el sonido de disparos resonó como un eco aterrador. Alejandro cayó al suelo, el pánico lo invadía. «Sofía, corre». Pero la sombra del miedo le tapaba la boca a la niña. «No, no, no». Un grito desgarrador brotó de su pecho cuando vio cómo su padrastro la sujetaba. «Alejandro, ten cuidado», alertó Rodrigo, y Alejandro sintió que la situación se descontrolaba. Así fue como vio a su madre al límite, atrapada entre el caos, su rostro reflejando una rabia y un temor que nunca había visto. «Regresa, Alejandro», rugió el padrastro, mientras avanzaba hacia él, blandiendo un arma. Aquello era un monstruo que intentaba devorarlo. «Déjala ir, eres un monstruo». Alejandro sintió que su voz se desvanecía en el estruendo del horror. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, la caja brilló con una luz intensa.
Todo se iluminó un instante, y de esa luz brotó una figura familiar que hizo que sus corazones se detuvieran. Era el abuelo de Alejandro, un hombre que creía que estaba muerto desde hacía años. Alejandro, Sofía, su voz resonó como un trueno en la tormenta. Sus ojos estaban llenos de poder y determinación. Es hora de que sepas la verdad. ¿Qué? ¿Tú? Alejandro no podía creer lo que veía. Su abuelo había estado presente en todo este horror, en cada secreto oscuro que había mantenido oculto. El tiempo pareció detenerse nuevamente. Ella es, no puede ser. Sofía es tu hermana y tiene un origen que podría cambiar todo. ¿Qué? La confusión lo golpeó como una ola. ¿Por qué nadie me dijo nada? Sofía miraba a ambos con una mezcla de temor y confusión. ¿Qué está pasando? Fue entonces que su abuelo levantó la mano. Hay cosas que nunca. Debiste saber, Alejandro. Sofía es la clave para romper el ciclo. Pero ella no es solo tu hermana. Es parte de algo mucho más profundo. Algo que afecta a nuestra familia desde hace generaciones. La explosión de revelaciones dejó a Alejandro sin aliento. El tiempo a su favor se apagaba rápidamente, y la pregunta principal giraba en su mente. ¿Cuánto tiempo les quedaba antes de que todo se desmoronase? Mientras sentía que el caos se desataba de nuevo y su madre rugía demandas de silencio, la luz de la verdad iluminaba su camino. La batalla apenas comenzaba, pero el misterio de su origen se volvía más oscuro y complejo. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a Sofía? La tensión era palpable, como si el aire mismo tuviera miedo. Alejandro miraba a su madre, la mujer de sus recuerdos más oscuros. La luz de la caja aún iluminaba sus rostros, mientras la angustia lo envolvía como un manto pesado. ¿Qué quieres decir con que Sofía es la clave? La voz de Alejandro temblaba. La realidad parecía desmoronarse a su alrededor. Antes de que su madre pudiera responder, algo cambió en el ambiente. La multitud, que antes corría y gritaba, se volvió un eco distante. Un silencio inquietante se instaló, y de repente, una figura emergió de entre las sombras, cargando un aire ominoso. «No te acerques a ella», gritó Rodrigo, colocando su cuerpo entre el nuevo visitante y Sofía, pero la figura solo sonrió. Era un hombre alto con una chaqueta negra. Su mirada, fría como el acero, se posó en Alejandro. «Hola, Alejandro. Ya era hora de que volvieses a casa». «¿Quién eres?» Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué sabes de mí?» La incógnita se convirtió en una sensación abrumadora. «Soy parte de una historia que ciñe a tu familia, una historia que se ha estado ocultando durante años». El hombre tomó un paso hacia adelante. Y Sofía se aferró a Alejandro temblando. «Soy tu verdadero padre». El aire se volvió pesado. Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. «Eso no puede ser verdad», murmuró aturdido. «No, no puede ser. Tu madre nunca te lo dijo porque temía por tu vida. Quería protegerte de mí. Pero aquí estamos. Y ahora que has encontrado a Sofía, no hay marcha atrás». La secuencia de palabras retumbaba en su mente. El mundo a su alrededor se desvaneció y volvió a cobrar vida en un torbellino de emociones. Rabia, confusión, temor. «Él miente», gritó su madre, su voz elevándose por encima del murmullo de la multitud. «No le creas, Alejandro». A sus ojos les brotaron lágrimas, pero había un destello de algo que no podía identificar. «No es quien dice ser. ¿Por qué no me lo dijiste? Toda mi vida he buscado las respuestas». Alejandro luchaba con sus propios sentimientos. Sofía, aún temblando a su lado, parecía confundida entre el aluvión de información. «¿Por qué?» «Esta es la única forma de mantenerte a salvo», insistió su madre. Pero el hombre de la chaqueta negra dio un paso adelante. «¿A salvo de qué? Sabes que la verdad siempre sale a la luz». De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Alejandro se giró y vio a los hombres armados de su padrastro acercándose, listos para actuar. Era como si el peligro estuviera acechando cada vez más cerca. «Rodrigo, cuida a Sofía», gritó mientras se lanzaba hacia el frente. «No te preocupes, estaré bien», dijo Sofía, su pequeña voz temblando, pero llena de determinación. Alejandro la miró, sintiendo un nudo en su pecho. Tenía que protegerla, pero la situación era cada vez más peligrosa. «Detente», ordenó el hombre de la chaqueta negra, extendiendo la mano, como si tuviera el poder para detener el tiempo. «No hay motivo para pelear».
Si hay algo que debes saber sobre Sofía, es que pertenece a un legado que tú y yo compartimos. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué legado? El aire se sentía espeso. ¿Qué era lo que realmente se escondía detrás de su familia? Hay secretos que no se han contado, secretos que podrían salvar vidas o destruirlas. Pero debemos ser un equipo para enfrentarlos. Sobran los enemigos. Justo en ese momento, un sonido sordo resonó, como un trueno que partía el cielo. Las luces de la plaza comenzaron a parpadear. «Es una bomba», gritó alguien más en la multitud. El grito generó caos, mientras la gente comenzaba a correr en pánico por todos lados. Alejandro miró a su madre, a Sofía, y a ese extraño que decía ser su padre. «Corre», fue lo único que pudo decir mientras el horror se extendía por la plaza. La verdad que había estado buscando, la verdad que podría haber resuelto su vida, se estaba desmoronando en un momento de pura locura. «No, no te la llevarás», gritó su madre, al borde del colapso. Alejandro sintió que su mundo se desvanecía nuevamente. Las relaciones, los secretos, la vida misma, se tambalearon como un castillo de naipes. Y ahí, en medio del estruendo, el tiempo parecía detenerse. La pregunta lo invadió. ¿Podrían salir de esta, o la verdad que habían estado buscando los consumiría? ¿A todos? La lucha por sobrevivir apenas comenzaba, pero ¿cuánto tiempo quedaba antes de que todo se desmoronara? El aire se tornó pesado, y el corazón de Alejandro latía como un tambor. La revelación de que este extraño era su verdadero padre resonaba en su mente, mientras las palabras peligrosas colgaban en el aire. «Soy tu verdadero padre». De repente el mundo parecía girar demasiado rápido. Las sombras se mezclaban, y la explosión a punto de estallar sobresaltaba a todos a su alrededor. «Alejandro, escúchame», gritó la figura de su madre, su rostro lleno de desesperación. Pero el ruido estalló como un trueno, y ni siquiera la voz de ella podía atravesar el caos. La multitud empezaba a entrar en pánico, las personas empujándose, gritando. Alejandro sentía que el control se le escapaba. El tiempo se volvía cada vez más corto. «Sofía, agárrate de mí», ordenó mientras el caos aumentaba. En medio de mujeres que lloraban y hombres que empujaban por salir, la pequeña se asustó y se aferró a su brazo, sus ojos llenos de lágrimas. El hombre que decía ser su padre avanzó. «No hay tiempo para explicar. La verdad está a punto de salir a la luz, y si no te unes a mí, todos estaremos perdidos». Su voz era baja pero firme, como si estuviera convencido de su propia verdad. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quería decir con perdidos? Las sirenas se acercaban, gritos resonaban desde todas partes. «Deténlo». Juan, el padrastro de Sofía, apareció de repente, su rostro enrojecido por la ira. «No permitiré que te lleves a mi hija». «No es tu hija, es su hermana», gritaron Rodrigo y Alejandro a la vez. El silencio se apoderó del momento. Las palabras provocaron que todos se detuvieran y el caos se congeló por un segundo. La incredulidad llenó el aire. Pero antes de que la multitud pudiera digerir la revelación, un rugido atronador sacudió el suelo. «Es ahora o nunca», gritó Rodrigo mientras se lanzaba hacia la figura del padrastro. La escena se desató. La madre de Alejandro dio un paso adelante, como si quisiera interponerse. Pero el hombre de la chaqueta negra también se movió rápido. «Los dos son peligrosos». «Y aún no saben lo que hay en juego», dijo, tomando a Sofía de la mano. «¿Qué estás haciendo?» Alejandro sintió que se le helaba la sangre. En ese instante, el investigador se volvió hacia él, una chispa de determinación brillando en su mirada. «La gente que viene no se detendrán hasta que obtengan lo que quieren». «¿Y qué quieren?», preguntó Alejandro, la voz temblando de furia y miedo. El hombre miró a su madre por un momento, y luego se volvió otra vez hacia Alejandro. «Quieren la caja». Un chispazo de pánico recorrió el cuerpo de Alejandro. La caja que había brillado en medio de la oscuridad. «¿Qué hay en la caja?». De repente, un grito desgarrador resonó tras ellos. Sofía había desaparecido entre la multitud. «Sofía», Alejandro gritó, el terror atravesando su pecho. «No, tengo que encontrarla». Pero el caos se volvió incontrolable. La gente corría, gritando, desesperada por escapar. Unos hombres armados irrumpieron y comenzaban a disparar al aire. «Aquí están, detengan a cualquiera que se interponga». La escena se convirtió en un sueño horroroso,
como una película de terror. Alejandro no podía pensar, solo podía actuar. «Sofía», gritó nuevamente, empujando a las personas a su alrededor. «Alejandro, ayúdanos». La voz de Rodrigo lo sacó de su trance. Estaba claro que los hombres armados no iban a dejar que se escaparan. «Tenemos que cubrirnos», ordenó Rodrigo, mientras el sonido de los disparos crecía. Pero antes de que Alejandro pudiera reaccionar, sintió un tirón en su brazo. Era su madre, mirándolo con ojos desesperados. Ve a buscar a Sofía. No puedo perderte a ti también». Las palabras golpearon a Alejandro como una ola, y de repente todo cobró sentido. ¿Era su madre su verdadero enemigo? ¿O era parte de algo más grande? La confusión se apoderó de él. No sabía en quién confiar. Todo se volvió un torbellino de movimiento. Alejandro se lanzó a la multitud, esquivando cuerpos, buscando a Sofía. «Sofía, contéstame». Pero el pánico era palpable, y la oscuridad se estaba apoderando de la escena. En el último instante, vio su figura pequeña, atrapada entre una multitud. Jugando en su mente estaba la idea de que quizás ya estaba demasiado tarde. Pero no. Había tiempo que perder. Con un grito y los ojos llenos de miedo, Alejandro finalmente encontró a Sofía. «Aquí estás». Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, un estruendo resonó, y una explosión iluminó el cielo. Un destello de luz llenó el aire, y de repente todo se volvió blanco. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía, y en ese instante de caos, una sombra oscura emerge de la explosión. Una figura que lo miraba con una sonrisa familiar y retorcida. «Hola, hermano». Las palabras se convirtieron en un eco en su mente, mientras el asombro y el dolor se apoderaban de su corazón. El giro de la vida de Alejandro estaba a punto de transformarse nuevamente. El mundo ardía a su alrededor. La explosión había transformado la plaza en un caos infernal. Un mar de gente que corría despavorida. Gritos desgarradores mezclándose con el eco de los disparos. Alejandro estaba inmóvil, paralizado por la incredulidad y el horror. La figura que antes había asumido el papel de su padre, ahora se alzaba como un espectro oscuro, y la confusión lo ahogaba. «Alejandro, ven aquí», gritó Sofía. Pero su voz se perdía entre el tumulto. Alejandro la vio. Pequeña y vulnerable, atrapada en la multitud, y de repente la desesperación lo impulsó a moverse. Se lanzó hacia ella, atravesando el desorden. Su corazón palpitaba desbocado. Una bala zumbó cerca de su cabeza, y el miedo lo invadió como un río helado. «Sofía, no te muevas». Su voz cortó el aire, lleno de pánico. Al llegar a ella la estrechó entre sus brazos, sintiendo el temblor de su cuerpo. «Estoy aquí, no tengas miedo». Rodrigo apareció a su lado, jadeando. «Debemos salir de aquí», dijo. La urgencia en su tono era innegable. Pero antes de que pudieran moverse, el hombre de la chaqueta negra se plantó frente a ellos, la mirada fija en Sofía. «No pueden escapar tan fácilmente». «Aléjate de ella», rugió Alejandro, empujando a Sofía detrás de él, el instinto protector aflorando con fuerza. La emoción le ahogaba la garganta, y la adrenalina fluía por sus venas. La revelación de la conexión familiar había encendido un fuego en su interior. Sofía era su hermana, y no iba a permitir que nadie la dañara. «¿Crees que puedes luchar contra tu destino?» La voz del hombre era fría, casi burlona, como un eco de advertencia. «No saben lo que está en juego. Sofía es la clave para todo». ¿La clave de qué? Alejandro sentía que la confusión se transformaba en rabia. «No permitiré que te la lleves». La atmósfera se tornó tensa, como un cable al borde de romperse. Fue entonces cuando la figura de su madre emergió entre el caos, su rostro desgarrado por el dolor. «Alejandro, Sofía, escuchen». La desesperación en sus ojos lo caló hondo. «Hay secretos que no han sido revelados. Este hombre no es lo que parece». «Lo sé», respondió Alejandro, pero su voz temblaba. «¿Qué más? ¿Me has ocultado?» «Esto no es un juego», interrumpió su padre. La mirada resplandecía con una mezcla de desafío y miedo. «Si no se apuran, perderán su última oportunidad». Un grito desgarrador atravesó el aire. Alejandro, en un instante, volvió a fijarse en Sofía. «¡Vámonos!» La agarró de la mano, y Rodrigo los siguió mientras corrían por las calles. Las sirenas se acercaban. La oscuridad parecía tragarse las luces de la plaza. Mientras huían, una revelación iluminó la mente de Alejandro. «¡La caja!», gritó.
Necesitamos la caja. ¿Qué caja?, preguntó Rodrigo. ¿De qué hablas? La que guardaba nuestra madre. De repente, un sonido ensordecedor rompió la noche. ¡Cúbranme!, gritó Alejandro, girando para enfrentar a su enemigo. Atrás, no se acerquen. Sofía sintió el aire tenso. ¿Vas a pelear por mí, hermano? La confianza en su mirada le dio fuerzas. Sí, le prometió. En un instante, una conexión profunda se formó entre ellos, más allá del miedo, más allá del caos. Justo cuando todo parecía perdido, la luz de un coche policial iluminó la escena. Las sombras comenzaron a dispersarse. Aquí, estamos aquí. Alejandro levantó la mano, el corazón palpitando en su pecho. Los agentes salieron armados, y la mirada del padrastro esbozó rabia al ser rodeado. «No tengo nada que ver con esto», gritó, pero era demasiado tarde. La verdad estaba al borde de revelarse, y la delincuencia a su alrededor se desmantelaba, mientras los oficiales controlaban la situación. La madre de Alejandro cayó de rodillas. «Lo siento», susurró, su voz ahogada por el remordimiento. Ella era parte de ese laberinto de secretos que había tejido su vida. «Nunca quise que te arrastrara a esto». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Podemos resolverlo», le dijo, su voz llena de determinación. Pero las verdades estaban dispuestas a salir de las sombras. Era un camino lleno de dolor, pero ahora no estaban solos. Con Sofía a su lado, ascendiendo del horror, Alejandro decidió enfrentar lo que vendría. La luz al final del túnel parecía real. Mientras la escena se calmaba, un nuevo comienzo emergía. Un nuevo capítulo en su vida. Uno que prometía ser el camino hacia la redención. De repente, supo que la unión familiar podía ser más fuerte que los secretos del pasado. Es hora de comenzar de nuevo. Alejandro miró a Sofía, al futuro que prometía ser más brillante. Juntos podemos enfrentar cualquier oscuridad. No habrá más secretos. Ahora, amados amigos, este es el momento de actuar. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perder las próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora, para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. No olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Es momento de que todos nos unamos y construyamos esta increíble comunidad.